Buenas tardes, mi nombre es Johan Sebastián Rico Ricaurte, tengo 19 años, soy profesor de la Liga de Tenis de Bogotá, profesor auxiliar de fines de semana. Pertenezco al programa de licenciatura Ciencias del Deporte y voy a responder la tarea de la materia Comunicación Oral y Escrita, donde se plantean varias preguntas y la primera de ellas es, ¿considera que hay similitudes entre la comunicación oral y la comunicación escrita? Bueno, desde mi perspectiva yo pienso que sí, porque, bueno, más allá de que haya una similitud, pienso que la oralidad prima sobre la escritura, porque a partir de la oralidad es que podemos escribir. Es la oralidad la que determina cómo escribimos, ¿sí? La oralidad es la que determina qué símbolos perfectos utilizar. Otro asunto a tener en cuenta es la parte de la diversidad, y es que, por lo general, pues de hecho muchas personas se han eh, dedicado a estudiar la escritura, ¿sí? Pero pocos se han preguntado por la oralidad. Y yo pienso que la oralidad es la que determina uno cómo escribe, sea cual sea la condición que tengamos. Por ejemplo, en los sordos, la oralidad de los sordos es su lenguaje de señas. Pero ellos, ¿cómo escriben? ¿Sí? Ellos intentan escribir en nuestro lenguaje y no pueden hacerlo. Porque, o bueno, lo hacen, pero no con que, la organización textual que se plantea, mejor dicho, con la organización textual que escribimos nosotros, sino lo hacen desorganizadamente. Entonces, la escritura de ellos es escribir las señas que ellos plantean. Entonces, ellos escriben su oralidad. Al intentar escribir otro idioma que no hablan, ¿sí? O que no, sí, que no es la lengua primaria de ellos, entonces no pueden hacerlo. ¿Sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, con un sordo ciego. Ellos escriben también de otra manera. Ellos escriben según cómo se expresan oralmente. Entonces, por eso yo pienso que desde la oralidad, que la escritura depende de la oralidad fuertemente. Bueno, acá la siguiente pregunta es, ¿cuál tiene mayor preponderancia en la comunicación digital? Entonces yo pienso que las dos hacen parte de la comunicación digital, porque se ven tanto, precisamente por lo que yo decía, todo lo que escribimos depende de la expresión oral. Entonces, eh, sí, o sea, digamos, las dos van a verse en la digital. Igual, y de la misma manera, esta comunicación digital con estos avances tecnológicos que hemos tenido y estos nuevos elementos electrónicos que permiten gran variedad de cosas, entonces permiten expresarnos de muchas formas, de forma oral, de forma escrita, ¿sí? Inclusive eh, de forma no verbal, ¿sí? Que no es tampoco escrita. Es decir, desde otra oralidad, que sería la expresión corporal, por ejemplo. Esa también es una forma de oralidad, ¿sí? Eh, entonces yo pienso que ninguna prima sobre la otra, sino que ambas tienen una relación para la digital. Bueno, la siguiente pregunta es ¿qué caracteriza a la comunicación oral, a la comunicación escrita y a la comunicación digital? Bueno, la comunicación oral, desde lo leído y clases que yo he tenido mientras estudiaba pedagogía, era pues que la comunicación oral, como lo decía el texto, es inmediata y natural. Es decir, que aquello que se va diciendo puede interpretarse de cierta manera, ¿sí? Y no podemos borrar lo que ya dijimos, ¿sí? Sino que digamos que en cierta medida podemos arrepentirnos de lo que dijimos, pero no podemos borrarlo. Eh, También que es pasajera, es decir, que apenas estoy hablando, el receptor va a interpretar el texto de cierta manera según sus conocimientos, porque eso es lo otro. La comprensión de lo que uno comunica depende de lo que el otro sepa, del contexto en el que el otro se desenvuelva, ¿sí? Bueno, eso digamos que por la parte hablada, a aquello que se refería en el texto. Pero yo pregunto, listo, ¿cuáles entonces son las características de la comunicación oral?
para una persona sorda, ¿sí? Tomando en cuenta esto de la diferencia. Y digamos que respondiendo así, sin consultar mucho, yo diría que la principal, la principal característica es la expresión. La expresión que no sea a partir de códigos plasmados en un papel, sino la expresión del cuerpo, alguna expresión que utilice alguna parte del cuerpo, sin utilizar algún elemento externo. Por ejemplo, en la lengua de señas son las manos, ¿cierto? Para nosotros entonces vendría siendo la boquita. Para un niño, por ejemplo, que no sabe hablar, él lo hace a través de griticos, de señas, él señala, él dice a través del lloriqueo, de las lágrimas, ¿sí? Entonces, yo pienso que esa es la característica principal de la comunicación oral. Ahí atreviéndome a decir cosas sin antes consultar, pero yo pensaría que así sería. La comunicación escrita, bueno, una característica que nos planteaba el texto es que es permanente. Y en efecto es permanente. Lo que escribimos nunca va a desaparecer, va a estar siempre escrito. ¿Sí? A no ser que lo quemen o lo eliminen. Pero a diferencia del oral, lo que escribimos va a permanecer y va a ser recordado. Inclusive puede tener algún mérito social, algún mérito, ¿sí? Aunque con esto de las nuevas tecnologías, la oralidad está empezando a adquirir también esa característica, porque ahora podemos grabarnos, como lo estamos haciendo en este momento, por ejemplo. Entonces la comunicación oral también se hace permanente. La otra característica es que su interpretación depende del contexto. Es decir, lo que el receptor, como ya lo había dicho también en la oralidad, lo que el receptor va a interpretar depende del contexto en el que se desenvuelva. Pero aquí sucede de una manera distinta. Y es que al estar en oral, digamos que tenemos una interacción directa. O sea, al hacer una comunicación oral tenemos una interacción directa. Entonces, el receptor va a poder preguntarnos, bueno, ¿y esto es así o esto es tal? ¿Sí? Y nosotros podemos explicarle de manera inmediata. En cambio, cuando nos comunicamos de manera escrita, la interacción es un poco más indirecta. Y el receptor va a interpretar dependiendo de sus conocimientos y su contexto. Mientras que el que realiza el texto pudo haber dicho otra cosa, también dependiendo del contexto. Al ser contextos diferentes, lo que se quiso decir es diferente a lo que se interpretó, ¿sí? Y va a ser más difícil explicarlo, un poco más lento. Bueno, la comunicación digital, una característica que yo le asigno a esta comunicación es que permite conocer todo el mundo. Claro, al aparecer la comunicación digital, nosotros estamos en inminente contacto con todo el mundo. Y esto lo permite la comunicación digital, permite que nosotros seamos ciudadanos del mundo, un dilema que se dio que se ha dado en esta época, ser ciudadanos del mundo, que no tengamos límites, que todos seamos ciudadanos del mundo, que todos conozcamos a través de él, y eso es lo que nos permite la comunicación digital, conocer de todo el mundo, conocer personas de otros países, de otras ciudades, ¿sí? Lo otro, pues, que utiliza elementos electrónicos, no cabe, smartphone, tablet, computadoras, ¿sí? Sí, para la comunicación digital se necesita de ello. La siguiente pregunta es, ¿qué elementos hay de común entre ellas? Y pues como en el texto lo planteaba, las tres formas de comunicación tienen también tres elementos en común, que son la inmersión, la hipertextualidad y la interactividad, ¿verdad? Bueno, la siguiente y última pregunta es, ¿cuál de ellas practica más? ¿Y con cuál se siente más cómodo? Bueno, yo voy a empezar por la segunda, cuál se siente más cómodo y la verdad, yo me siento más cómodo con la escritura. Eh, claro, claro que sí, depende del oral, sí, pero a mí se me hace más fácil expresarme de manera escrita que de manera oral. Tal vez porque tengo un poco de tiempo más para pensar aquello que voy a expresar, aquello que voy a decir, sí, escrituralmente, ¿no? Mm, y de cierta medida encuentro palabras más bonitas. Entonces me gusta expresarme más a través de la escritura. Eh, la digital, bueno, digamos que se ha hecho del común, ¿sí?
se ha hecho cotidiana en los buses, siempre uno está usando esa digital. Sin embargo, yo siento que uso más la escrita, porque yo siempre tengo un momento para escribir. Si se me llega alguna idea, yo escribo, ¿sí? Me expreso también muchas veces de manera escrita hacia mis seres queridos. Sin embargo, en estos momentos, digamos que en esta era actual, es imposible no usar más la digital. Así que, si hablamos de las tres formas de comunicación, pues evidentemente es la digital. Como en este momento lo estamos haciendo, lo hacemos también en el bus, y ahora que el WhatsApp, el chat, todo ese tipo de asuntos nos acercan más a ese tipo de comunicación. Pero entre oral y escrita, yo utilizaría más la escrita para expresarme a cosas como fundamentales. Porque la oralidad, pues en efecto, también es una cosa que usamos constantemente. Esa es, bueno, digamos que son mis conclusiones acerca de estas preguntas. Y bueno, muchas gracias por la atención prestada. Gracias.